Cuando un huracán de enormes proporciones azota las costas de cualquier lugar del país o del mundo, siempre quedan restos. Algunos los echamos de menos porque están mostrando ahora un vacío que nosotros visualmente cubríamos, un edificio, una casa, algún panorama, incluso un cerro que despedazado pues haya generado entonces el aluvión, que implica no solo el aire, sino el echar de menos el espacio que ocupaba. Hay, sin embargo, algunos otros estropicios que generan este tipo de huracanes que se convierten, ya no digamos en basura, sino en la nada, como si no hubieran existido, aunque en efecto hayan formado parte, como he dicho, de los desastres que un fenómeno como el que comento puede dejar. Cuando se trata de la política, y en particular en nuestro país, en específico los últimos años con la autoproclamada 4T en el gobierno, ¿cuántos dichos olvidados? ¿Cuántas retóricas y promesas, ya no digamos olvidadas, sino contradichas? Incluso suplementadas con otras más que contradicen a las iniciales. Es, en efecto, inconmensurable, es imposible hacer un recuento de todo eso, de todas las miasmas que significan la retórica y las promesas de los políticos. Pero hay también testigos silentes de una tragedia, que en su momento atrajeron los focos de la atención nacional. Hugo López Gatell, sin lugar a dudas, fue uno de esos personajes, o Jacob Polensky, igualmente, ambos en estos momentos, incluso clamando por algún empleo. Hugo López Gatell diciendo que formará parte ya del gobierno de Claudia Sheinbaum, cuando, como sabemos, esa actitud que tiene ahora de limosnero, que ya le representa una ventaja porque debería de estar en la cárcel, es completamente contraria a la de antes de que pasara un aluvión, el aluvión de la pandemia y el deslinde del gobierno, que por un lado cuando le convino decía fuimos los mejores en el manejo de la pandemia, y ahora que en efecto las aguas han atemperado, pues ni te conozco. Así fue la actitud que tuvo el presidente de la República con Hugo López Gatell, quien, pues sí, en efecto se muestra como uno de esos cantantes que con una canción adquirieron fama y se la pasan tratando de cantar la misma canción en algunos bares de poca monta, en donde ya incluso pues prácticamente nadie los recuerda. ¿Y qué me dicen ustedes de Jiménez Espriu? ¿Lo recuerdan? El libro que estoy haciendo pues trata de sacar también de los recuerdos esos momentos espasmódicos, rutilantes para ellos y ahora pues en efecto solo nostálgicos de lo que ha significado este aluvión que digo, representa el populismo autoritario. Entonces, el avión de Jiménez Espriu forma parte de las estampas que pues ya estoy ahorita escribiendo una, la de Alejandro Encinas, espero que a ustedes les guste. Con esta ya serían 95, me faltarían 5. Y pues en efecto, de todas maneras ya estamos empezando a hacer viñetas, corrección, formación todavía, sino hasta que estén todos. Pero sí ya la definición de capítulos, en fin, todo lo que esto significa y los recursos que les pedimos a ustedes aquí en YouTube o en las herramientas que permite esta plataforma, si no es que aquí abajo de la pantalla, ustedes también lo pueden hacer si son tan amables en la cuenta de Santander, que se encuentra también a mi nombre. Vámonos entonces con el avión de Jiménez Espriu. Ojalá que les guste. La apariencia de Javier Jiménez Espriu es la del abuelo que todos quisiéramos tener. La boca larga en forma de sonrisa, los ojos entrecerrados, dispuestos a guardar secretos, y su voz fluida provocan confianza. Había cumplido 81 años cuando aceptó la propuesta de Andrés Manuel López Obrador para encabezar la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes. ¿Quién sabe qué habría pasado por la cabeza de Jiménez Espriu para asumir esa responsabilidad cuando cualquiera podría creer que a esa edad el horizonte se ubica precisamente entre cuidar a los nietos, escribir sus memorias y revivir viejas glorias, o viajar entre otras actividades relacionadas con el ocaso de una vida? La efervescencia social desatada por el presidente electo podría explicar la emoción de Espriu, ingeniero mecánico y académico cuya experiencia como funcionario había ocurrido hacía poco más de 30 años en el gobierno de Miguel de la Madrid. Ser protagonista de un hecho inédito inyecta de emoción a quien sea, y él no era la excepción. Más aún cuando el perfil del nuevo mandatario podría significar un ejercicio libre de su nueva responsabilidad. Jiménez Espriu fue de los que, como un infante sin experiencia, jamás imaginó que estaría atado totalmente al dictado de Palacio Nacional. Un tipo refinado y culto como Jiménez Espriu le daría cierto linaje al gobierno, más aún cuando dentro del gabinete imperaba la ignorancia y también la vulgaridad. El presidente mismo es el ejemplo más destacado, pero lo que nunca entendió el funcionario es que no podría contravenir en nada al discurso o con el discurso oficial. Por eso es que en realidad a poco sorprendió el primer desencuentro cuando a principios de 2019 Jiménez Espriu descalificó la consulta promovida por López Obrador y adujo que el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México había sido cancelado por problemas técnicos y no por corrupción. Como nieto berrinchudo, el líder de Macuspana brincó de su asiento y lo desmintió, aunque nunca ofreció un solo dato sobre esas supuestas transgresiones. Con el tiempo quedó claro que la supuesta corrección y corrupción solo fue pretexto para cancelar el Naim. Luego hubo otros roces que, aunque de menor calado, los iban distanciando. Una de aquellas desavenencias ocurrió el 11 de febrero de 2019, cuando el diario Reforma reveló que Jiménez Espriu omitió informar que era dueño de un departamento en Houston con un valor de 6.5 millones de pesos. López Obrador le pidió al secretario aclarar el asunto, lo que nunca haría con el resto del gabinete, que recibió también las mismas observaciones. El titular de la SCT alegó que la propiedad se la había cedido a su hijo antes de asumir sus funciones públicas. Otro momento incómodo acaeció cuando Jiménez Espriu descalificó la rifa del avión presidencial el 17 de febrero de 2020, aunque 2 días después informó que ya había comprado 2 boletos. La gota que derramó el vaso fue cuando López Obrador entregó el control de los puertos y aduanas de México a la Secretaría de Marina. Jiménez Espriu lo consideró un error grave. Tenía razón, pero en la República de la Esperanza eso es lo de menos. Más aún cuando el presidente contradecía sus propios dichos, porque él, durante al menos 10 años atrás, había rechazado la militarización del país. Aquel desacuerdo marcó el comienzo del fin. El funcionario renunció mediante una carta que Presidencia dio a conocer el 23 de julio de 2020. Esta fue un golpe para el gobierno, no solo porque él había sido una figura clave en la implementación de políticas de infraestructura y transporte, sino porque la oposición criticaba con dureza la militarización del país. Después, Jiménez Espriu escribió un libro sobre su experiencia en el gobierno, donde sugirió con prudencia los principales desacuerdos con el presidente. A final de cuentas, y a los 85 años de edad, Javier Jiménez Espriu tenía más experiencia. Su motivación frustrada lo regresó a un lugar de que, tal vez, nunca debió salir. Algo ganó, sin embargo, Jiménez Espriu. Tenía otro tema interesante que contar a sus nietos. Espero que les haya gustado también esta estampa
de los hombres y mujeres olvidados por la 4T, y nosotros seguimos con nuestra labor, porque esto es etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.